Hermanos, nos da mucho gusto saludarles. En esta ocasión estamos dando inicio a un nuevo trimestre, el último de este año 2017. La salvación solo por la fe, el libro de Romanos. Qué apropiado estudio el que iniciamos en este nuevo trimestre, ya que en este mes de octubre celebramos los 500 años de la Reforma Protestante. Ustedes recuerdan esa ocasión cuando Martín Lutero, ahí en la Catedral de Wittenberg, clavó las 95 tesis de la justificación por la fe. Lo interesante es que 500 años después, el mensaje de la Biblia es el mismo. La salvación es solamente por fe. Y damos gracias a Dios porque nos permite la oportunidad de estudiar este interesante libro, la Carta a los Romanos. La Carta a los Romanos, que deseamos, y es nuestra oración, que sea de mucha bendición en nuestra preparación al cielo. 500 años después de la Reforma, hay muchas cosas que todavía nosotros necesitamos seguir aprendiendo, pero hay una que tenemos que seguir predicando. El hombre se salva solamente por la fe en Cristo Jesús. Bienvenidos a este nuevo estudio. Queremos dar la bienvenida esta ocasión a los pastores que nos acompañan en este panel de discusión de la lección de la escuela sabática, y quiero dar la bienvenida al pastor Miguel Ángel Girón. El pastor Girón es el secretario de nuestro campo, y sea muy bienvenido, pastor. Gracias, pastor Francisco. Es un gozo y alegría estar nuevamente con ustedes en esta mesa de estudio de la escuela sabática. Gracias por acompañarnos, pastor. También nos acompaña el pastor Julio Díaz, que es el director de ministerios personales de nuestro campo. Pastor, muy bienvenido. Muchas gracias, pastor. Es un privilegio estar aquí, hermanos, con ustedes y repasar y estudiar juntos esta lección que me parece muy importante, que como ya lo mencionabas, pastor, es una conmemoración, podríamos decir así, de los 500 años de la Reforma, ¿no? Y creo que este trimestre nos vamos a dar un banquete espiritual nuevamente, como lo hemos hecho cada trimestre. Esperamos que sea de mucho provecho para nosotros. Amén. Quisiera, pastor, antes de que continuaras, aprovechar el tiempo para mandar un muy afectuoso saludo a unos hermanos que nos recibieron con mucho afecto, con mucho cariño, hace unas semanas atrás, allí en West Ceylon. Un saludo muy afectuoso, hermanos, los queremos mucho, tenemos muy buenos recuerdos de ustedes, que Dios los bendiga. Y pues alguien que siempre forma parte de esta mesa de estudio es el pastor Abraham Ramírez, a quien también damos una cordial bienvenida a este nuevo trimestre. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Como bien dijo el pastor Julio, se cumple en este año 500 años, ¿no?, de cuando Martín Lutero clavó ahí la tesis en la Catedral de Wittenberg. Y creo que va a ser un estudio fantástico el libro de Romanos, que fue lo que motivó a Martín Lutero a escribir acerca de la justificación por la fe. Y también le damos gracias a Dios, pastor, que ya se cumplieron 5 años de este programa. Amén. Y estamos iniciando el 6º, con esta lección estamos iniciando el 6º año. Que Dios bendiga esto y que le pueda servir, pueda ser de mucho beneficio a muchas personas. Muchas gracias, pastor. Si les parece, vamos a presentar el bosquejo para el estudio que vamos a realizar en esta ocasión. Así que el bosquejo consta de 3 puntos. El primer punto es el contexto histórico. El segundo punto, un deseo no cumplido. Y el tercer punto, una iglesia viva y ferviente. ¿Qué les parece que antes de iniciar con los comentarios que pudieran vertirse en relación al estudio de esta mañana, nos acompañan con una oración? Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Dios y Padre, por la oportunidad que nos das de iniciar un nuevo trimestre y de esta manera
a adentrarnos en un estudio emocionante del libro de Romanos. Gracias, Señor. Te rogamos que la asistencia de tu Santo Espíritu sea con nosotros durante todo este estudio, Señor, y que la verdad que resalta tu palabra de la salvación por fe, la proclamemos donde quiera estemos. Dirígenos a todos nosotros y que tu presencia se manifieste en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, para iniciar este estudio, yo quiero presentarte una situación que probablemente parezca algo hipotética, pero imagínate que un amigo te lleva un guión y el guión es para que tú puedas darle su punto de vista con respecto a una obra que él quiere presentar. Pero cuando recibes el documento sucede que solamente aparece el tercer acto de toda la obra. ¿Será posible que tú puedas tener una apreciación general de la obra completa? Es muy probable que no. Esa es la razón por la que cuando analizamos una carta, no solamente tenemos que analizar el mensaje que se presenta en esta carta, sino el contexto que se da en esa carta. El contexto, el propósito, qué motivó la escritura de esa carta. Y Pastor Girón, ¿qué podemos decir con respecto al contexto histórico de la carta a los romanos? Claro, gracias. Pues estamos entrando en un nuevo estudio, como se ha mencionado. Nos gozamos en el trimestre pasado de estudiar Gálatas. Y ahora nos sumergimos en una nueva carta especial que es la epístola a los romanos. Pero para ello, pastor, como usted ha mencionado, en el marco histórico hay que considerar algunas cosas importantes. Por ejemplo, ¿quién escribió esta carta? ¿A quién va dirigida? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se hizo esta carta? Y el marco histórico que lo rodea. Así que, para poderla estudiar de la mejor manera, debemos en nuestra mente trasladarnos al tiempo en Roma en el primer siglo y sentarnos como miembros de esa congregación y entender mejor lo que Pablo está escribiendo a esta congregación. El autor, apóstol Pablo, ya lo tenemos. Y entonces, ¿a quién va dirigida la carta? Como todos sabemos, a la iglesia en Roma, hacia los romanos. Y también encontramos que en el marco histórico, el apóstol Pablo estaba en su tercer viaje misionero. Encontramos que se encuentra en la ciudad griega de Cencrea, que es parte de la provincia de Corinto. Y en su viaje, que es por las iglesias de Galacia y de Frigia, él escribe una carta hacia los romanos. Interesante que él, movido por el Espíritu Santo, empieza a escribir una carta, pero con un propósito, pastor. ¿Cuál era el propósito de ello? Bueno, como todos conocemos, en el trimestre pasado, en Gálatas estudiamos que había un problema. Los falsos maestros habían convencido a los miembros a que se sometiesen a la circuncisión y cumplieran con los preceptos de la ley de Moisés. Estos malos maestros estaban avanzando y el apóstol Pablo manda esta carta para evitar, para prevenir que estos malos maestros lleguen a esta iglesia de Roma y causen el mismo problema. Así que también el apóstol Pablo declara en su carta su posición que tiene con relación a lo que estaba perturbando la paz de las iglesias de los judíos y de los gentiles. Y mostrar entonces el apóstol que las promesas que habían sido dadas al pueblo judío también llegaban a los gentiles en el marco de cómo se salva el hombre, que es a través de los méritos de Cristo y no de otras cosas más. Muchas gracias, pastor. ¿En qué momento, qué está pasando con el apóstol Pablo, pastor Julio? ¿En qué momento él empieza o él es motivado a escribir esta carta? Bueno, el apóstol Pablo es motivado a escribir esta carta por varias razones, ¿no? Hay por lo menos 3 razones que lo motivan a él a escribir esta carta. Una es advertir de las falsas enseñanzas que él ya se estaba dando cuenta en Galacia y no quería que llegaran a Roma, ¿verdad? Número 2,
también lo motiva las acusaciones que hacían en contra de él, ¿verdad? Él dice, me parece que es Romanos 15:3, que dice que él hace lo malo para ganar lo bueno, ¿no? Es una acusación. Y el tercer motivo era presentar el plan de salvación, ¿no? Ahora, dentro del marco histórico, del contexto de la epístola de los Romanos, nos podemos dar cuenta nosotros que la iglesia de Roma no fue fundada, no sabemos quién la fundó, ¿verdad? Algunas personas dicen que fue Pedro, otras personas dicen que fue Pablo, pero no tenemos bases para decir quién fundó. No sabemos quiénes eran sus líderes, ¿no? Sin embargo, en Romanos 14, versículo 1 hasta el capítulo 15, versículo 3, no lo voy a leer porque está muy largo, el apóstol Pablo presenta las tensiones que había allí en Roma, ¿verdad? Por ejemplo, el capítulo 14 habla de que unos defienden el día, otros defienden la comida, y que esas tensiones estaban allí en la iglesia. Entonces, lo que hace Pablo en su carta es ser un pacificador, ¿no? Tranquilizar las aguas, ¿verdad? Porque hay una tensión entre judíos y gentiles, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. Claro, como lo vamos a ver más adelante, el tema principal de la carta del apóstol Pablo, el motivo principal es cómo se salva el hombre, ¿verdad? Claro. Y creo que ese es el mayor motivo que tuvo Pablo para escribir su carta. Gracias, pastor. Pastor Abraham, ¿qué más podemos decir respecto a este punto? Sí, pastor. Ya se habló un poquito acerca de la iglesia a quien le escribe Pablo. Pero yo quisiera poner énfasis en el autor de la carta, en Pablo, ¿no? Ya lo conocemos un poco más. El trimestre pasado estudiamos Gálatas, ¿verdad? Y sabemos que Pablo es un hombre que le gusta predicar, un hombre que tiene un espíritu misionero, un hombre que predica, y vamos a ver más adelante, por la mañana y por la tarde, es decir, todo el día se la pasa predicando el evangelio. Así que a él le gusta ir a diferentes lugares donde no se ha predicado a Cristo Jesús. Dice Hechos capítulo 28, ¿sí? Perdón, Romanos 15, 20, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Es decir, a Pablo le gustaba predicar en lugares nuevos, ¿verdad? Abordar una ciudad y por la gracia de Dios fundar iglesias ahí. Roma ya existía, ya existía la iglesia en Roma, ¿sí? Pero como ya se ha dicho, posiblemente allá también iban a llegar los que habían predicado en Galacia, que además de creer en Cristo Jesús, se tenía que guardar la ley para ser salvos. Entonces, él aprovecha y se adelanta con el mensaje que la salvación es solamente por fe y le manda esta carta a los romanos. Pero vemos a un Pablo que le gusta predicar y también él expresa su deseo de ir a Roma, dice el versículo 22, Romanos 15, 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Es decir, Roma era una iglesia que se apetecía visitar, era una iglesia que muchos deseaban estar ahí. Y Pablo así lo expresa. Yo he querido ir varias veces a verlos, pero no he podido. ¿Por qué? Porque he estado predicando el evangelio. Pero dice él, ahora en el versículo 23, ahora no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, ¿okay? Ya está todo predicado por acá, ya cumplimos la misión por acá, ahora voy a ir a verlos, ¿sí? Es una persona que le gusta predicar. Dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mire qué persona tan misionera, ¿no? Yo ya cubrí todo este territorio, ahora puedo ir a verlos. Pero nada más voy de paso, voy hasta España a predicar el evangelio también. Es decir, en la mente de Pablo, lo único que era
predicar acerca de Cristo y este crucificado, llevar las buenas nuevas de que la salvación de la humanidad es solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Muy bien, entonces pudiéramos resumir este punto diciendo que en los viajes misioneros que Pablo realiza, él se da cuenta de las necesidades que tienen las iglesias y aunque tiene el deseo de visitar a Roma, se adelanta enviando la carta para tratar los asuntos que ya ha tratado en Galacia. Y de esta manera él todavía manifiesta su deseo expreso de no solamente comunicar qué es lo que dice la palabra del Señor con respecto a la salvación por medio de cartas, sino hacerlo a través de su propia persona. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a prepararnos para el punto número 2 de esta lección. Muy bien, pues vamos a analizar el punto número 2, un deseo no cumplido. Para introducir este punto, yo quisiera leer un párrafo que aparece en Ministerio Médico, página 315 en su versión en inglés, que dice así: sobre todos los que creen, Dios ha puesto la responsabilidad de levantar nuevas iglesias. El apóstol Pablo, él dice que él no quiere plantar, no quiere predicar donde ya alguien más ha predicado. Es por eso que su propósito, Pastor Girón, es ir a España. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pastor? Pues muy interesante porque estamos estudiando, Pastor, que Pablo tiene todo el deseo de ir a España, como ha mencionado el Pastor Abraham. Dice, quiero ir a predicar, y usted lo acaba de mencionar, donde el evangelio no ha llegado. Y efectivamente, Pablo quiere hacerlo, quiere hacer ese viaje, y les dice, quiero irlos a ver a ustedes en Roma. Pero, ¿saben una cosa? Dos cosas me detienen. Número uno, yo quiero ir a predicar donde todavía el evangelio no llega. Y número dos, que a mí me llama tanto la atención, hay una ofrenda que se recogió. Y dice aquí en Romanos 15, 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y el apóstol quiere pasar a llevar ese dinero que los hermanos con todo cariño han juntado para los pobres. Y también debo expresar que así es como fue el evangelio, a través de donativos de las iglesias ayudando a otras iglesias. Un principio de empatía que todos deberíamos de seguir. Nosotros quisiéramos ser misioneros. ¿Cuántas personas? Yo quisiera ser misionero, ir al África, ir a Brasil, ir a diferentes lugares. Pero no podemos de todos agarrar e irnos de misioneros, pero a través de nuestras ofrendas, Pastor, sí, podemos hacer que el evangelio llegue a esas personas que tanto lo necesitan. Y efectivamente, no solamente deberíamos de estar, como dice el espíritu de profecía, revoloteando en las iglesias. En el libro El Evangelismo, página 280, dice que no deberíamos de estar revoloteando sobre las iglesias que conocen la verdad, mientras miles de personas perecen sin Cristo. Ha llegado el momento, y lo estamos viviendo en estos momentos de temor y de angustia de tantas personas con tantos desastres naturales, Pastor, que nosotros deberíamos darnos cuenta que miles y miles de personas necesitan conocer esa paz que solamente trae Cristo Jesús. ¿Es correcto? Debo mencionarle entonces que Pablo quiere llegar a Roma, y ese es su plan, pero las circunstancias en las que llega son diferentes. No son las que esperaba. Él no esperaba llegar como llegó. ¿Cómo llegó? Preso. Llegó preso, él fue tomado en Cesarea, fue encarcelado y estuvo allí por 2 años. Tuvo que apelar a César para que lo llevaran a Roma. Y entonces, después de 3 años, Pastor, que su intención era haber ido a Roma, llega a Roma, pero llega preso. Las circunstancias son diferentes. Así que esto a mí me llama la atención,
Dos cosas. Número uno, a veces el Espíritu Santo nos habla y nos dice, háblale a esa persona. Y nosotros escuchamos esa voz, que el Espíritu Santo nos dice, háblale a esa persona sobre el amor de Dios. Y a veces nos detenemos y decimos, después lo hago, después le digo, después lo visito. Pero cuando el Espíritu Santo nos da esa indicación, deberíamos de responder. Pablo recibió la instrucción del Espíritu Santo, haz una carta y envíala. Y qué interesante que esa carta por 3 años estuvo allí. Ahora bien, nosotros, cuando nuestra vida es dirigida por el Espíritu Santo, no tenga usted temor, querido hermano, querida hermana, de hablarle a las personas sobre el amor de Cristo. Es posible que eso no se vuelva a repetir. Es posible que esa circunstancia, ese momento, no se repita. Escuchemos la voz de Dios. Hablemosle a la gente que Jesucristo es el Salvador. Y estoy seguro que muchos alcanzarán la paz y la salvación en el Señor, pastor. Gracias, pastor. Pastor Julio, el apóstol Pablo quiere visitar a la iglesia. Al menos ese era su plan. Pero bajo las circunstancias que se encuentra, ¿qué pasa, pastor? Bueno, el apóstol Pablo, su deseo, su anhelo era visitar Roma, ¿verdad? Como ya se mencionó. Pero más que eso, su deseo era ir a España, ¿verdad? Es correcto. El objetivo principal de Pablo era ir a España, como ya se mencionó, ¿verdad? Llegar a nuevos lugares. El apóstol Pablo era muy inquieto en ese aspecto, ¿no? El fuego que traía dentro de predicar el Evangelio de Jesucristo no se apagaba, ¿no? Y lo vemos porque él quiere llegar a Roma a poner las cosas en orden, ¿verdad? A dar el Evangelio correcto. No llega como él pensaba llegar, llega como un preso, pero lo que llama la atención aquí es que ese deseo, ese fuego, ese anhelo fervoroso que así era el apóstol Pablo, de predicar la palabra de Dios, inmediatamente empieza a los 3 días, ¿verdad? Llama a los dirigentes judíos, vengan, quiero hablar con ustedes. Ahora, a mí me queda la duda, pastor, si eran los dirigentes de la iglesia cristiana o eran dirigentes de la iglesia judía, porque llamó a los líderes judíos, ¿no? Ahora, él les presenta el Evangelio, y se los presenta, dice aquí en Romanos, que se los presenta utilizando la ley de Dios, utilizando los profetas, es decir, basándose en la palabra de Dios, ¿verdad? Así es. Y entonces, pues la reacción, como en todos lados, unos reaccionan favorablemente y otros reaccionan no favorablemente. Pero aquí, pastor, vemos cómo es que Dios tiene sus propósitos y cómo es que a veces nuestros propósitos Dios los pone a su manera, porque Él sabe que es lo mejor. Por ejemplo, Pablo quería llegar a Roma y sí, predicar, y luego irse a España, ¿verdad? Pero no llega como él quería. Pero eso, la forma en que él llegó, que aparentemente es negativa, pues fue positiva para el Evangelio, ¿verdad? Es correcto. Porque allí en Filipenses 1:14 dice, muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso motivó a la iglesia a salir a predicar sin miedo, ¿verdad? Sin temor. Y hubo una explosión extraordinaria en eso, ¿no? Gracias, Pastor Julio. Pastor Abraham, al parecer el apóstol Pablo, como habíamos dicho, quería visitar la iglesia, pero su obra se vuelve más abarcante, pastor. Sí, pastor. Romanos 1:15 expresa en versículos anteriores que él desea ir allá. ¿Para qué? Dice el versículo 15. Así que en cuanto a mí, presto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, él está listo, él está presto, ¿no? Yo estoy listo para ir y predicar el evangelio. Su vida era la predicación. Su vida era fundar iglesias, como ya se ha dicho, en lugares donde no se había predicado a Cristo. A él le gustaba abrir nuevos campos misioneros, ¿no? Quería ir a Roma, pero ya estaba ahí una iglesia organizada, así que su plan también era
ir a España. Y su deseo no cumplido en el momento en que él quiso, ni en las circunstancias que él quiso, pero sí se cumplió un poco tiempo después, ¿no? Pero ya no fue, se lo llevaron, ¿no? Se lo llevaron preso. Las circunstancias fueron muy diferentes. Pero Dios bendice la obra, porque dice Hechos 28:16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Miren, qué bendición. Los demás a la cárcel, a Pablo en una cárcel domiciliaria, ¿verdad? En una casa, y ahí lo está cuidando un soldado. Y ahora él tiene libertad para predicar. ¿Sí? Y dice el versículo 23, Hechos 28:23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Así que todo el día se la pasaba predicando. La gente tenía interés en ir a verlo. Los de la iglesia y también los judíos, ¿verdad?, que habían escuchado acerca de él. Así que todos se reunían para escucharle. Desde la mañana hasta la tarde se la pasaba predicando, ¿verdad? Y dice el versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Bendito sea Dios. Amén. ¿Ah? Porque Él pone las circunstancias. No pudiste venir en aquel tiempo, pero ahora yo te traigo, te pongo en una cárcel domiciliaria para que toda la gente pueda venir a ti y tú puedas predicar abiertamente y sin impedimentos. Pastor, al parecer no hay nada que pueda apagar ese espíritu misionero que tiene el apóstol Pablo. Nada, ¿no? Nada, porque él dice en el versículo 28:20 dice, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a estas cadenas. En otras palabras, su propósito de Pablo es, cualquiera sea su situación, es presentar a Cristo Jesús. Y como usted ya comentó, eso es lo que hace de mañana y de tarde, durante todo el día, presentando a Cristo Jesús. Y qué actitud del apóstol, ¿no? Porque pudieran decir, pues estoy preso, ya tengo pretexto para no predicar. Estoy aquí preso, pero él busca la forma de cómo predicar, y entonces el alcance por la gracia de Dios de su evangelio va más allá. Dice Filipenses 1:12, 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, si él hubiera ido a Roma en aquel tiempo, pues a lo mejor nada más iba con la iglesia que estaba establecida y de ahí se iba a España. Pero ahora, preso, su influencia le pudo abarcar a todo el pretorio, es decir, a todos los guardias, a todo el ejército ahí, ¿verdad?, que estaba cuidando a los presos. Entonces su obra fue mucho más abarcante. Y como ya se dijo, esto animó a los hermanos para que también los hermanos cobraran ánimo y predicaran el evangelio. La influencia de una vida dedicada a la predicación. Gracias. Pastor Girón. Sí, qué interesante que esto debemos de tomarlo también nosotros en la actualidad, como lo hizo Pablo. No importa dónde estemos, debemos entender que presentar a Jesucristo como el Salvador del mundo transforma vidas. Así que ya sea en la cárcel o ya sea en el trabajo o en otro lugar, debemos de hacerlo. Esto debemos de aprender de esta lección. Pastor, a mí me gustaría que concluyéramos este punto diciendo, no hubo nada que impidiera que el apóstol Pablo cumpliera su propósito. Muchas veces, hermanos, nosotros pasamos pruebas y dificultades y nosotros amamos al Señor y decimos, este año por la gracia de Dios yo quiero plantar una nueva iglesia. Este año yo quiero establecer un nuevo lugar para que la gente conozca de Cristo Jesús. Pero vienen las pruebas, vienen las dificultades y nosotros nos desanimamos.
Pablo en sus cadenas incluso predicaba a Cristo Jesús. No permitas que nada te impida ese propósito, ese deseo que Dios ha puesto en tu corazón, de permitir que el mensaje del Evangelio llegue a las personas que necesitan escuchar de Cristo Jesús. Vaya espíritu que motivaba el apóstol Pablo, y permitamos que ese mismo espíritu se reavive en nuestros corazones para que otros sepan de Cristo Jesús. Vamos a hacer una pausa y entonces daremos inicio al punto número 3 de nuestra lección.
Finalmente hemos alcanzado el punto número 3 de este estudio interesante y se titula Una iglesia viva y ferviente. Vaya características que el apóstol Pablo da a esta iglesia en Roma, pastor. ¿Qué podemos decir con respecto a esta iglesia? ¿Cómo la carta aborda las características de esta iglesia? Sí, gracias, pastor. Es muy bonito la manera en que lo expresa, y las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo 15, verso 14, a mí me llama la atención. Lo voy a leer. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué forma de hablar de esta iglesia, del apóstol Pablo? Dice, están llenos de bondad. Dice la escuela sabática, ¿se puede decir lo mismo de tu congregación? Ojalá y que así sea. Claro. Que nuestras congregaciones estén llenas de bondad, porque el principio del amor es fundamental. Nosotros, en la iglesia, en la congregación, debemos amarnos los unos a los otros. Cuidarnos. En el principio, en la iglesia primitiva, había muchos en contra de los primeros cristianos. Hoy día no es tan diferente. La gente no acepta del todo el cristianismo, pero sí tenemos una hermandad, una comunidad de hermanos cristianos que debemos cuidarnos, pastor. Dice aquí, llenos de bondad. Permítame decir algo más. Dice, llenos de conocimiento. Profundizar en nuestras doctrinas, en nuestras creencias, es clave. Profundizar en el estudio de la palabra. Es necesario que en cada iglesia, cada congregación, se estudie a conciencia. Y no solamente quienes ya tenemos muchos años en la iglesia, pastor, sino las nuevas generaciones. Ellos también tienen que conocer nuestros principios guiadores a través de la Escritura. Dice el apóstol Pablo que tenía tanta confianza de que ellos estaban llenos de bondad y de conocimiento, que podían amonestarse los unos a los otros, podían ayudarse mutuamente. Así que creo yo que encontramos una iglesia madura. ¿Es correcto? En Roma. Una iglesia digna de seguir, por lo menos en este ejemplo. O sea, es decir, pastor, una iglesia madura es una iglesia que está dispuesta a reconocer que uno puede ser alentado, animado, a veces amonestados por nuestros hermanos para que nosotros podamos vivir mejores vidas para honra y gloria del Señor. ¿Es así? Es correcto. Muy bien. ¿Qué otras características se mencionan de esta iglesia, Pastor Julio? Sí, el apóstol Pablo los llama llamados a ser santos, ¿no? La lección nos indica que en algunas traducciones la frase hacer está en cursiva, que significa que los traductores añadieron, ¿verdad?, esas palabras. Sin embargo, si extraemos esas dos palabritas, queda intacto el asunto, ¿no? Diría llamados santos, es decir, declarados santos, ¿no? Ahora, aquí la palabra santos, para la palabra santos que utiliza el apóstol Pablo, es la palabra griega hagioi, algo así, ¿verdad? Sí. Entonces, literalmente significa sagrados, ¿no? Y sagrado es algo que se ha dedicado, que está apartado, ¿no? Entonces, un santo es aquella persona que ha sido apartada por Dios. Pero, aquí hay un pero interesante, todavía le queda un largo camino. Muy bien. Le queda un largo camino. Y uno de los temas que el apóstol Pablo aborda en la epístola a los romanos es una vida transformada. Pero él dice de alguna manera que la justificación, la redención y la propiciación de la gracia de parte de Dios no son el fin del proceso de la salvación. Apenas es el inicio. Es decir, cuando el Señor nos aparta, cuando nos llama santos, no quiere decir que ya lo tenemos todo. Es apenas el inicio, ¿verdad? Que ahí inicia, pastor, el proceso de la santificación, que es un proceso de toda la vida. Gracias, pastor. Pastor Abraham,
¿dónde encuentra su fundamento este llamado que Dios le hace al pueblo, a esta iglesia, al pueblo de Dios? Sí, pastor. Quisiera enfatizar un poquito más acerca de esta iglesia, ¿no? Muy bien. 20 años habían pasado. La carta a los romanos fue escrita en el año 58 más o menos, dijimos. Sí. Unos 20 años habían pasado de la crucifixión del Señor Jesús. Y ya hay una iglesia en Roma, en la capital del imperio romano, en la capital mundial, pues, ¿verdad? En la ciudad, pudiéramos decir, más importante de ese tiempo. Ya había una iglesia fundada. Y era una iglesia viva, pastor. Era una iglesia viva, ¿no? Ya dijeron los pastores, se les llama amados de Dios. Pablo está seguro que Dios ama a esa iglesia, ¿no? Y Dios encuentra satisfacción en esa iglesia porque ellos han creído en Cristo Jesús. Amén. Dios ama a todos, sin embargo el corazón de Dios haya satisfacción y alegría cuando el amor que expresa Él haya respuesta en el corazón de sus hijos, ¿no? Y los de Roma habían hecho eso, habían aceptado a Jesús, habían aceptado el amor que Dios les da y ellos también respondían con amor. Así que ellos son amados de Dios. Y como dijo el pastor Julio, también se les llama llamados a ser santos. Qué momento tan especial cuando uno acepta a Cristo Jesús, pastor. Los romanos habían aceptado a Jesús, habían sido declarados santos, es decir, en el momento en que nosotros aceptamos al Señor Jesús, Dios nos tiene aparte, nos santifica, somos llamados santos. Y como Él dijo, en ese momento en que Dios nos aparta, empieza el proceso de la salvación que dura toda la vida. Pero ya somos santos, ya hemos sido llamados a ser santos, ya tenemos un camino, ya tenemos un lugar a donde debemos de marchar hacia la santidad. ¿Qué iglesia? ¿No? Dice Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, es una iglesia fervorosa, es una iglesia viva, que predica el Evangelio, es una iglesia que tiene fe para vivir en la capital del imperio, donde después van a ser perseguidos, donde después van a ser asesinados, y entonces ellos viven ahí, que a lo mejor en el asiento de Satanás también, y deberían tener una fe viva. Claro. ¿Sí? Y ellos testificaban, y su fe era conocida por todo el mundo. Así que entonces, pastor, esta iglesia vive el Evangelio, ¿sí? Y son apartados para ser santos. Amén. Pastor, hay algo que me llama la atención que ustedes estudiaron en sus lecciones, en sus Biblias, y tiene que ver lo que dice Romanos 1:6. Romanos 1:6 hace conexión con lo que Pablo está haciendo en Roma. Romanos dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. En otras palabras, no solamente somos llamados amados de Dios, no solamente somos llamados a ser santos, no solamente es una iglesia madura, sino es una iglesia que es llamada a ser ¿de quién? De Cristo Jesús, de Cristo Jesús. Y ahora la pregunta es, pastor, ¿pudiera ser que en algún momento nosotros diéramos la impresión de que este mensaje es un mensaje exclusivista, elitista? ¿O quiere decir que este mensaje es un mensaje para todas las personas? En otras palabras, que no solamente se puede aplicar a la iglesia de Roma, sino que a todos los que escuchan este mensaje. ¿Qué piensa Pastor Girón? Sí, definitivamente. Esto que estudiamos, lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Nosotros deberíamos de ver este hermoso ejemplo de la iglesia que predica en una ciudad difícil, llena de bondad, llena de conocimiento, y que nosotros en la congregación donde estemos, en cualquier parte del mundo, podamos tener ese mismo testimonio, llenos de bondad, predicando, y que el mundo conozca de Jesucristo a través de esa luz en esa congregación.
Sí, pastor, adelante, pastor. Qué bueno que hace esta pregunta, pastor. Aquí la lección de alguna manera aborda esto, ¿no? En la parte del miércoles Pablo dice que fueron llamados a ser santos. Y entonces la pregunta es, ¿quiere decir esto que algunos no son llamados? Y es una pregunta importante, porque así como tú dices del exclusivismo, ¿no? Así es. Y hay un teólogo que se llama John Brunt, que dice, analizando la epístola de los Romanos, que dice que uno de los temas favoritos de Pablo en Romanos incluye la palabra todos. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero cuando tú lees la epístola, el apóstol Pablo incluye a todos, gentiles, judíos, y a todo el mundo está incluido ahí. Y yo creo que la lección nos dice algo interesante, ¿verdad? Porque ahí está el asunto de la predestinación y todo este asunto. Pero el llamado es para todos. El problema es que no todos responden de la misma manera, ¿no? Es decir, pastor, todos están predestinados para ser hijos de Dios. Sí. Ahora, no hay que caer en el universalismo, ¿verdad? El universalismo enseña que todos vamos a ser salvos, sin importar qué pase en tu vida. No, nosotros creemos que el llamado es para todos. Todos Dios nos quiere salvar a todos, pero eso depende de nuestra respuesta que nosotros demos. Muy bien, gracias. Pastor Abraham. Sí, el llamado es universal. El deseo de Dios es salvar a todos, pero no todos responden al llamado de salvación, ¿sí? Dios quisiera llamarle a todos santos, a todos quisiera decirles llenos de bondad, llenos de conocimiento. Todo lo que se le dice y se le atribuye a la iglesia en Roma, Dios quiere decírselo a toda la humanidad, pero depende de la respuesta humana. Y no a todos se les puede decir así, solamente a los que han hecho la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador personal. O sea, han respondido al llamado. Han respondido al llamado, ¿sí? Nosotros lo hemos hecho, bendito sea Dios, que obró en nuestro corazón. No porque nosotros iniciáramos o tuviéramos la iniciativa, sino que Dios obró en nuestro corazón. Ahora, nosotros debemos trabajar, debemos predicar el Evangelio para que otros también tengan la oportunidad de hacer su decisión a favor de Cristo. De responder al llamado. Así es. Muy bien, pues estamos prácticamente llegando al final de la lección. Pastor Girón, ¿qué palabras de conclusión usted podría tener para el cierre de esta lección? Gracias. El apóstol Pablo, hemos visto que es un hombre misionero. Dice, voy a ir a predicar a los lugares donde no ha llegado el Evangelio. Yo quisiera decir, al finalizar este repaso, que nosotros debemos pensar de igual manera. Deberíamos de plantar iglesias. Hay muchos lugares donde conocen del Evangelio, pero hay muchos otros que no hemos ido, donde hay personas necesitadas del amor de Cristo. Así que a mí me gustaría dejar este mensaje que debemos de pensar en plantar nuevas iglesias, nuevas congregaciones, personas que necesitan conocer ese amor del Señor. Si logramos esto, si dejamos de estar en la iglesia solamente allí en diferentes actividades y todos tenemos un espíritu misionero, pastor, estoy seguro que los primeros beneficiados vamos a ser nosotros, de ir y predicar. Y hermanos, salgamos de las iglesias, vayamos a predicar, formemos nuevas congregaciones, plantemos nuevas iglesias y el Señor, cuando Él venga pronto en las nubes de los cielos, nos va a encontrar ocupados y bien ocupados predicando que Cristo es el Salvador. Gracias, pastor. Pastor Julio. Sí, pastor, gracias. Yo creo que el tema de la justificación por la fe, que es el cómo se salva el hombre, que es el tema principal de Romanos, para el apóstol Pablo fue muy importante, ¿verdad? Lo vemos en todos sus escritos. Eso fue retomado 1500 años después por un monje que se llamó Martín Lutero. ¿Es correcto? El 31 de octubre de 1517 inició la reforma con este hombre, porque tomó eso. Para él fue muy importante. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros ahora, 500 años después de Martín Lutero, hay que retomar esto nuevamente para que entonces promovamos el evangelio correcto dentro de este mundo que a veces es confuso, ¿no? Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham. Pastor, existe un mensaje, Cristo Jesús,
muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Así es. El mensaje existe. Faltan mensajeros que podemos ser cada uno de nosotros. En la predicación del Evangelio vamos a enfrentarnos a diferentes situaciones. Por ejemplo, Hechos 28, 24, aún a Pablo les predicaba a muchos, dice, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Vamos a encontrar mucha gente que no va a creer. Pero ánimo, Pablo siguió predicando, no importando eso, que algunos no creían, y nosotros también hemos de seguir predicando. Tal vez alguna vez lo hemos intentado, no creyeron, no quisieron estudiar la Biblia, pero no dejemos de hacerlo. Sigamos imitando a la gente para que ellos también lleguen al conocimiento de esta gran verdad. Jesucristo murió por nosotros. Gracias, pastor. Finalmente, si hay algo que le interesa hacer el apóstol Pablo, como ya mencionaron los pastores, es que las personas conozcan a Cristo Jesús, que las personas acepten a Cristo Jesús. Yo creo que lo que aprendemos en esta lección es que la única manera en que nosotros podamos alcanzar la madurez cristiana es que crezcamos en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo Jesús. Y nosotros no debemos de dudar, ir adelante con nuestros amigos, con nuestros vecinos y presentarles el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Todos tienen la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando todos escuchen el gran sacrificio que Jesús hizo en favor de nosotros, los seres humanos, seguramente tendrán una respuesta que dar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar sentado allí? Como dijo el pastor Julio, es cierto, este año, el 31 de octubre, se celebra 500 años de la Reforma. Y saben, hermanos, que en algunos aspectos de nuestras vidas esa Reforma se ha quedado estancada. Cuando nosotros no vivimos ese espíritu misionero con el que el apóstol Pablo iba a buscar nuevos lugares para que conozcan de Cristo Jesús. Y también cuando nosotros no crecemos en nuestra vida espiritual y no maduramos para que la iglesia pueda brillar en favor de Cristo Jesús. Gracias, hermanos, por acompañarnos en este estudio. Es la primera lección, será una lección interesantísima y les animamos a que ustedes puedan acompañarnos en el siguiente estudio. Que el Señor les bendiga.